bastante golpeados al respecto cuando recién empezamos a escuchar siquiera respecto a viruela del mono. Dijimos, oye, pero ¿cómo? Venimos de mucho tiempo ya hablando de COVID, ¿por qué aparece una enfermedad nueva? Y ya estamos un poco paranoicos, ¿cierto? De todo lo que puede aparecer, posiblemente de todo lo infeccioso que nos puede pasar en la vida, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esta enfermedad, vamos a aclarar conceptos, vamos a ver en el fondo cuál es la realidad hoy en día respecto a esta enfermedad infecciosa y cómo nos afecta, cómo podemos reconocerla, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a ver es respecto a cómo ha evolucionado esto en el mundo, porque les tengo que comentar que la verdad es que esto tampoco es nuevo, tal como cuando yo les decía que COVID no era una novedad para nosotros en el mundo científico, este agente infeccioso de la viruela del mono tampoco es nuevo para nosotros. De hecho, ya en 1958 existió la descripción de esta enfermedad en simios, solamente en laboratorio, eso sí, y luego se empezó a ver no solo en los simios, sino que también en otros animales, tales como ardillas, que se definieron como animales portadores de estos virus. Entonces, podemos decir que los animales en general tienen una variedad increíble de agentes infecciosos que podrían llegar a afectar al humano y probablemente la respuesta es sí. ¿Ya? El primer caso que se describe como un contagio a nivel de persona fue en 1970 en Congo, ¿ya? Así que obviamente es el continente africano, es el que ha sido la puerta en el fondo de estudio respecto a esta enfermedad, porque incluso se define que hoy en día es una enfermedad endémica, es decir, estamos acostumbrados a verla en algunos países de África. ¿Ya? Así que eso lo tenemos que tener claro, que ellos viven con esta enfermedad y la conocen y la manejan habitualmente. Lo raro es que de vez en cuando aparecen ciertos brotes y el primer brote que aparece de esta enfermedad fue en el año 2003 en Estados Unidos, donde afectó más de 90 estados perdón, más de 90 personas en distintos estados de este país y sin embargo probablemente ninguno de nosotros se enteró, pero bueno, ahora en mayo recién de este año. Yo dejé escuchar a las dos, solo yo. ¿Está en silencio, Todo Doc? está silenciada. Doc, está en silencio. Está hablando. Sí, está en silencio. Está a 120 kilómetros por hora, Doc. Está ahí en silencio. ¿Está escuchada? Se silenció tu micrófono, Susana. Y la presentación tampoco se cayó. Ya, stand-by. ¿Quién fue el chistoso en silenciarme? Alejandro Álvarez, profesor. Ok, lo vamos a poner en la lista negra. Oye, no sé dónde quedé. Si Íbamos en la quieren, línea de tiempo. Alcanzamos a escuchar hasta, claro, hasta que esto era una enfermedad endémica, pero que hoy día están saliendo ciertos brotes. ok. Muchas gracias ahí, Daniela. Entonces, en mayo recién empezamos a escuchar, ¿cierto?, que aparece en algunos otros lugares y lamentablemente esto no termina ahí, sino que ya llevamos más de 40 países que han reportado casos. Chile no es la excepción y les cuento que si bien nosotros tuvimos nuestro primer caso confirmado en Chile, el 17 de junio, ya previo a esto existían ya recomendaciones desde nuestro departamento y autoridad sanitaria, ¿cierto? Como el Ministerio de Salud. Y la primera publicación en nuestro país la tenemos el 23 de mayo, o sea, no habíamos tenido recién ni siquiera el primer caso y ya teníamos instrucciones de cómo abordar este tipo de casos en cuanto a cómo se definen los casos y qué tenemos que hacer como preparación para esta vigilancia de si es que aparece algún caso en nuestro país. Posterior a eso, tenemos el día 14 de junio, donde ya hay una publicación que indica a cómo va a funcionar el sistema de salud frente a un caso de esto. Y es ahí donde se nos dice, oye, lo más probable y lo que mandata la autoridad es que en cada región exista un centro de referencia. ¿Ya? Los casos no se van a tratar en cualquier lugar, sino que vamos a tener centros especializados para manejar este tipo de casos. Y nos dice también qué medidas de protección va a tener que tener esta red
asistencial. La Sociedad Chilena de Infectología también publica sus recomendaciones respecto al diagnóstico, al tratamiento y al manejo de estos casos, aún sin ningún caso en Chile. Y ya el 17 nos vemos expuestos, ¿cierto?, a esta primera confirmación de un caso positivo de región metropolitana que tenía el antecedente de haber viajado a Europa. Y tal como ustedes recordarán y habrán visto en los distintos medios de comunicación, esto parte en África, ¿cierto?, como enfermedad endémica, pero empezamos a tener este brote en Reino Unido y en varios países de Europa, que fueron los principales hoy en día reportadores de casos nuevos. Y este chileno tenía este antecedente de viaje a un lugar donde habían casos positivos. Posterior a esto, ya teniendo el primer caso, se dice, bueno, ¿cómo vamos a actuar y cómo arreglamos la carga, ¿cierto?, de lo que ya veníamos como teniendo como normativa? Y se dice, bueno, ya sabemos que vamos a tener ciertos periodos de aislamiento y se define que en realidad, como son poquitos casos y todavía son poquitos, vamos a tener un solo centro de referencia. Ya no va a ser por región, que probablemente si es que esto fuera muy masivo, lleguemos a eso, pero hoy en día se define que a nivel nacional tenemos un solo centro de derivación, que es la posta central, ya que lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que se publica en el fondo posterior a tener este primer caso. Todos los casos, independientes de su sistema previsional, se van a manejar en la posta central. Esa es como la idea a transmitir. Y el día 24 de junio, nuestro Ministerio de Salud saca una nueva publicación en el Diario Oficial y dice, bueno, en Chile vamos a determinar que esta enfermedad es una alerta sanitaria. Eso significa muchas cosas. Quizás para ustedes dicen, bueno, es un aviso nomás, pero en realidad moviliza mucho a las áreas de salud en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a, oye, beneficios dentro de los trabajadores, incluso cuando, cuando estamos en estado de alerta sanitaria, ¿ya? Así que es un dato importante. Sin embargo, no estuvo tan en línea con una reunión que tuvo la OMS de urgencia el día 23. Ustedes recordarán que para el COVID yo les contaba que, oye, tal día, en marzo del año 2020, la OMS se tuvo que reunir nuevamente y tuvo que decir, oye, la verdad es que esto es una emergencia, esto es una pandemia, etcétera, y da los lineamientos. Bueno, hoy en día esa reunión ya sucedió, fue el día 23 de junio, donde se expuso todos los casos, la incidencia, la forma de presentación de los casos de viruela del mono en el mundo, y la OMS y en su comité ejecutivo decidió que todavía no es una alerta sanitaria a nivel mundial, sino que se va a manejar como un brote y que igualmente tiene importancia internacional y se va a estar reevaluando periódicamente, pero todavía no es una alerta para todo el mundo, ¿ya? Así que ojo con eso, porque si bien en nuestro país es una alerta, para el resto del mundo todavía no lo es, solo se está manejando como un brote. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Bueno, ya el último reporte que tenemos es al 24 de junio y tenemos 6 casos confirmados. Sabemos que algunos tienen nexo epidemiológico, quiere decir que han estado en contacto o han sido contactos de los confirmados iniciales, así que eso nos da un poquito más de tranquilidad. Y ya les voy a contar cómo se contagia. La viruela del mono, en general como definición, incluso pensaban que en esta reunión de la OMS le iban a cambiar el nombre a la enfermedad, que se iban a definir 3 cosas. Uno, que se iba a definir si es que iba a ser una alerta a nivel mundial o se iba a tratar como brote, que ya les dije que no, se va a tratar como brote. 2, se iba a decidir si es que cambiábamos o no cambiábamos el nombre a la enfermedad, porque igual era un poquito estigmatizadora, sin embargo no se refirieron al respecto. Y 3, iban a definir también la vía de contagio, que ya les voy a contar a lo que llegaron. Bueno, pero sin duda esta viruela que se le llama del mono o símica es endémica y vive habitualmente y se detecta habitualmente en áreas de África. Es de una familia de virus, que de hecho la forma del virus igual tiene su aire al coronavirus, y es una variante, es algo como de la misma familia, pero un poco distinto, de la viruela. Y todo, bueno, nos suena viruela, pero la verdad es que desde 1980 que la viruela está erradicada, entonces cuesta un poquitito pensar en cómo se presenta porque no conocemos efectivamente desde esa época hasta ahora o algún caso de viruela y sabemos que esta variante es de mucha menor gravedad, tal como pasó con el COVID, si ustedes se acuerdan y nos acompañaron en alguna de las charlas, nosotros dijimos, oye, cuando van apareciendo las variantes van siendo de menor gravedad, muchas veces se contagia más rápido de los virus, pero son de menor gravedad. Lo mismo pasó aquí.
esta variante es de menor gravedad y hay dos cepas ya descritas, una del Congo como del África Central y otra del África Occidental. ¿Ya? Y hoy en día, al parecer, esta occidental es la que está causando el brote actual. Ok, ¿cómo se contagia? Porque yo puedo decir, bueno, viven los animales, pero ya tenemos casos en humanos. Entonces, ¿cómo pasa esto de transmitirlo de una persona a otra? ¿Ya? Y efectivamente, el contagio es de una persona a otra y se parece un poquitito al coronavirus respecto a las gotitas, pero cambia la vía de contagio porque aquí también existe por contacto. ¿Ya? Y aquí, de hecho, la principal forma de contagio es el contacto directo con las lesiones, ¿ya? Del paciente que está contagiado o con algunos otros fluidos corporales, ¿ya? Con las mucosas, con distintos fluidos a nivel de la persona contagiada, pero tiene que ser el contacto directo, ¿ya? De este enfermo. Y también se suma, dado que está el contacto, la posibilidad de contagiarse con material contaminado, pero no era como el COVID, que era toda superficie contaminada, porque eso no es así, no tiene que volver el amonio cuaternario ni esas cosas, pero sí con el contacto con aquellas cosas más íntimas, por ejemplo, ropa interior, ropa de cama, etcétera. ¿Ya? Con fluidos un poquito más intensos, si yo tengo contacto con esos materiales que han sido contaminados con fluidos, probablemente también me puedo contagiar. Y el periodo de incubación va de entre los 5 días hasta los 21 días, ¿ya? Así que, bueno, tenemos clarísimo que existe al menos alerta, ¿cierto? Estamos todos expectantes respecto a esto a nivel mundial, pero sabemos que el contagio es mucho menos frecuente que los otros virus como respiratorios, etcétera, que tenemos en mente como el COVID, ¿cierto? Esta se contagia mucho menos, pero es a través de persona a persona y con contacto directo, ¿ya? Así que eso como fijo el concepto. En cuanto a los síntomas o cómo se presenta, esto está sacado de la normativa nuestra y está basado en la definición ya de la Organización Panamericana de la Salud y OMS también, y habla de que los síntomas que tenemos que identificar son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor lumbar, específicamente también podría aparecer, erupción, lesiones en la piel, ganglios linfáticos que habitualmente se sitúan o en el cuello o infraaxilar, en el hueco de la axila, y el agotamiento, que nosotros en lenguaje técnico le llamamos astenia, que es como un cansancio. ¿Ya? Cualquiera de esos síntomas que se asocie a el antecedente de viaje o aparición de lesiones en la piel va a ser sospechoso. ¿Ya? Y ya vamos a ver esas definiciones. Pero estos son los síntomas que hay que estar atentos. Y podría el virus estar infectando desde el nivel 0, digamos, cuando aparecen las lesiones, incluso como manchitas, nosotros le llamamos mácula, hasta que está en etapa de costra. O sea, cuando pasa por mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, en todo ese periodo es infectante. Ustedes recuerdan que en el COVID teníamos un periodo cortito de infección. Sin embargo, en la viruela símica tenemos un periodo de infección bastante más largo, ¿ya? Donde las lesiones se hacen infectantes desde que aparece solo la manchita hasta que termina y desaparece, ¿ya? Así que el periodo infectante es mucho mayor y podemos encontrar lesiones en todos estos estados. O sea, puedo encontrar manchitas, puedo encontrar lesiones solevantadas, que son como las pápulas, vesículas, que las conocemos que son como gotitas de agua, ¿cierto? Que están encapsuladas, pústulas, que se parecen en el fondo que son estas lesiones más infectadas, ¿cierto? Con pus dentro, y costra cuando ya se desprende, ¿cierto? La zona infectada. Podemos encontrarla en toda su variedad. ¿Y cómo se definen? Bueno, vamos a sospechar un caso de viruela del mono cuando tengamos el antecedente de viaje en los días 21 días previos, porque sabemos que hoy en día, bueno, el mayor riesgo es el viaje con alguna persona contaminada. Pudiese esto variar en los próximos días y poner, oye, el contacto con alguien confirmado, ¿ya? Pero hasta ahora el sospechoso es el que viajó y el que tiene aparición de estas lesiones en la piel inexplicablemente, más uno de los signos o síntomas que acabamos de ver, ¿ya? Y el problema de esto es que, bueno, igual es difícil tener esa combinación, pero además, teniendo esa combinación, tengo que descartar muchísimos diagnósticos que pueden ser la causa de las lesiones en la piel, ya sean virus,
los más comunes que conocemos, el virus herpes, la varicela, ¿cierto? La peste cristal que conocemos, etcétera. Tenemos que descartar todo eso. Además, tenemos que descartar enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el linfogranuloma venéreo, la sífilis, en fin. Y además tenemos que descartar cosas endémicas, como el Zika, el dengue, que son estas transmisiones, ¿cierto?, por mosquitos. Todo eso lo vamos a tener que descartar para caer en la confirmación del caso por viruela símica. Y todo aquel caso que cumpla con la definición de sospechoso y además tenga el nexo de haber viajado, va a ser caso probable, y el sospechoso que además tenga este viaje con un lugar que sea endémico, es decir, viajó a África o viajó a Europa, donde tengo casos confirmados, puede ser probable. Y el primero es el nexo epidemiológico con un caso confirmado, voy a ser inmediatamente catalogado como caso probable de viruela símica y se va a tratar al igual que el confirmado. Y para ser confirmado, el examen de elección es a través de un método de laboratorio. También se llama PCR, pero no lo confundan con la PCR que hacemos para el coronavirus, porque no es un hisopado nasofaringeo, no nos meten la torulita por la nariz o por la garganta, sino que ahora la PCR, que es una técnica de análisis de laboratorio, se aplica a contenido de las lesiones, ¿ya? Así que por lo mismo se le llama PCR, pero es bien distinto a lo que nosotros veníamos conociendo como PCR, ¿ya? Y tiene que ser solamente en este caso validado por el ISP, ¿ya? Con nuestro Instituto de Salud Pública. Y aquellas personas que sean definidas como contacto son aquellas que estuvieron expuestas a un caso probable o confirmado en este periodo que va hasta 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque tengo que haber pasado desde la pintita en la piel hasta la costra, que se hayan caído todas las lesiones, y que además yo haya tenido las siguientes circunstancias: contacto directo, ¿ya? Incluido el contacto sexual que ha tomado relevancia en el último tiempo. 2, que haya tenido contacto con material contaminado, como yo les decía, como ropa o ropa de cama, o en personal de salud que haya atendido un caso y que no haya usado los elementos de protección personal necesarios, ya que ya están definidos, que es para el contacto y para las gotitas, es decir, mascarilla, guante, delantal, protección ocular, etc. Y si más encima fue un procedimiento más invasivo, por ejemplo, una intubación, etcétera, en personal de salud, que no creo, pero bueno, pudiese ser, además tiene que haber utilizado una N95, que es un respirador, ¿cierto? Estas mascarillas que son full filtro o algún equivalente, ¿ya? Pero solo en esos casos. Entonces, aquel que tenga el contacto directo con estas lesiones o personas contagiadas va a ser definida como contacto. Y ahora, al igual que el COVID, el contacto lo define la Seremi, ¿ya? No lo define el tratante, no lo define el médico, lo define la Seremi. Y como diagnósticos diferenciales, solo les quise dejar acá para que ustedes vean que hay un montón de diagnósticos diferenciales, ¿ya? Tal como yo les mencionaba, están enfermedades infecciosas que para nosotros son más conocidas como el herpes, la varicela, el sarampión. También tenemos otras que no son tan conocidas como enfermedades de transmisión sexual u otras, ¿ya? Así que, y también las endémicas estas como mosquitos, dengue, zika, etc. ¿Ya? Así que importante saber que el diagnóstico diferencial es bien amplio. ¿Y cómo se presenta en general esta viruela símica? La verdad es que se describen dos periodos importantes. Uno es el periodo de incubación, que va como del día 0 al día 5, donde empieza esta fase prodrómica que le llamamos nosotros, que es como el inicio de síntomas, donde se puede sentir un poquitito mal, donde puede empezar la fiebre, algún dolor de cabeza, el dolor muscular, etc. ¿Ya? Y se empiezan a inflamar los ganglios. Pero posterior a esto aparece rápidamente el rash, las lesiones en la piel, la erupción cutánea, y que habitualmente, si es que hubo fiebre, se aparece más o menos entre el 1 y el día 3, ¿ya? Que aparecen estas lesiones que habitualmente podrían estar en distintas fases. La varicela, por ejemplo, aparece siempre del cuero cabelludo hacia abajo, céfalo-caudal, que le llamamos nosotros. En cambio, la viruela símica aparece de forma centrífuga, desde la parte interna hacia las extremidades, ¿ya? Así se distribuye habitualmente este tipo de lesiones. Y las zonas más afectadas podrían ser la cara, las palmas de las manos y de la planta de los pies, ¿ya? Así que es importante saber que se distribuyen así y que vienen después de este periodo así como que me quiero resfriar, como que me siento medio mal y aparecen estas lesiones en la piel. Es importante relevar aquí
que la verdad es que pese a que tiene estas dos etapas bien marcadas y que es bien larga de evolución, son 21 días, no es menor, no se me pasa en 5 días, sino que podría durar hasta 21, es una enfermedad que aunque yo no la trate, se resuelve sola. A eso le llamamos autolimitado, ¿ya? Es una enfermedad que aunque yo no le diera ningún tratamiento, pasaría solita. ¿Ya? Y la letalidad, que es algo importante para nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos pacientes mueren finalmente por esto? Los estudios no son tan certeros, no hay tantos casos para estudiar, y los estudios dicen que son menores a un 10%, es el máximo que está publicado, pero habitualmente fluctúa el 1%. ¿Ya? Así que es poco letal, es más bien un cuadro leve que se resuelve solo si es que no tuvo tratamiento. Y habitualmente estas lesiones, tal como yo les decía, van evolucionando y aparecen primero, podrían aparecer primero manchitas en lengua o boca, ya en las mucosas orales, y luego pasan a manchas en la piel, que habitualmente aparecen primero en la cara y luego en las extremidades. Después de las manchitas pueden pasar a estas pápulas que les decía yo que son lesiones solevantadas y habitualmente, oye, son como segmentos que van apareciendo de estas lesiones. Luego pasan a llenarse de agüita estas lesiones y pasan a vesículas para luego parecer que se infectan y aparecen pústulas y luego cuando ya se revienta la pústula, queda en costras, ¿ya? Y que habitualmente casi hasta el 14 día podría ya estar en etapa de costra, ¿ya? Así que podemos encontrar lesiones de todo tipo y en cualquier segmento de nuestra piel. Las claves de la presentación, porque como tiene tantos diagnósticos diferenciales, tratamos de en salud ver cuáles son las claves, y la verdad es que uno es que las lesiones son bien circunscritas y inicialmente son umbilicadas, son como el ombligo, tienen un punto central que se hunde, son casi todas del mismo tamaño y van como por estadio de evolución. Me manché, después aparece la pápula, ¿ya? Después la vesícula, van como por estadios, así que bueno, eso también es una característica importante. La fiebre siempre antecede a las lesiones de la piel, los ganglios se inflaman y eso es muy común, que aparezcan los ganglios cervicales y axilares inflamados, tal como yo les decía, va desde la cara hacia las extremidades, lo que son las lesiones de piel, en palmas y plantas, y las lesiones a veces son descritas como dolorosas, incluso cuando llegan a ser costras, ¿ya? Pese a que uno pensaría que ya cuando está en costra no debería molestar, molesta igual y pica, ¿ya? Da prurito, eso es prurito, es que me pican, ¿ya? Es muy importante la presencia de linfonodos, es decir, de ganglios, y podrían ser generalizados, no solo en los segmentos que yo les conté, sino que también podrían aparecer inguinales o en otras zonas, ¿ya? Así que los más importantes sí son los de cuello y axila. ¿Cómo se diagnostica, pensando en que tengo tantos diagnósticos diferenciales? Bueno, tal como yo les decía, con una PCR, ¿ya? Esa es la prueba que ha sido definida como gold estándar para esta enfermedad. Y estas lesiones se tienen que tomar muestras de las lesiones, tienen que ser hisopados de la superficie de la lesión. No nos sirve la secreción respiratoria ni otras, sino que solo de las lesiones. El techo, es decir, la capita que cubre las lesiones, y obviamente las vesículas, dependiendo del estado donde esté, también el contenido, ¿cierto? El agüita que está dentro de las lesiones también pudiese ser aplicable esta PCR. El raspado de costras se hace un poquito más complejo, pero bueno, si es que no hay ninguna otra lesión que esté en otro estadio, las costras igualmente sirven para poder aplicar la PCR, ¿ya? Así que es importante saber que es una PCR distinta. Se transporta esta muestra en un tubo obviamente estéril, va al ISP porque es el único que hoy en día está validado para poder hacer la confirmación, y nos dice que además siempre nos van a pedir que hayamos descartado algunas cosas más comunes, ¿ya? Por ejemplo, descartar la sífilis a través de un BDRL, que es un examen de sangre que se hace fácilmente en nuestras urgencias a nivel de nuestro país, los test de ELISA para descartar VIH, las PCR para herpes simple o varicela, que también están en acceso fácil en el fondo en las urgencias, y los hemocultivos en caso de fiebre, ya que son cultivos que se hacen para ver si se desarrolla algún agente viral en personas que están con fiebre. Todo eso pide el ISP para descartar cosas infecciosas y para poder confirmar la viruela símica. En cuanto a prevención,
les puse este monito porque les va a hacer sentido cuando lo vimos en COVID, porque son las mismas, prevención para gotitas, las mismas que usamos en el COVID nos sirven para la viruela del mono, que es el lavado de manos, la higiene respiratoria, el evitar el contacto, súper importante, la distancia, estar alerta a los síntomas, la limpieza de superficie igual nos sirve y la ventilación también nos sirve. Pero en la viruela símica, ya lo vamos a ver, mucho más importante es el contacto, ya el que yo no toque a la persona ni a las lesiones de esa persona. Entonces, algunas recomendaciones generales que nos dan de prevención en la OMS nos dicen, bueno, si hay sospecha, siempre contactar, en nuestro caso a Salud Responde, ya al teléfono del Ministerio de Salud, porque ante la duda mejor consultar. El uso de mascarilla está también recomendado, los trabajadores de la salud que usen los elementos de protección personal, el lavado de manos para toda la población, el evitar las aglomeraciones, o sea, muy parecido al COVID, siempre ante síntomas mejor consultar a un profesional, la ventilación y la desinfección es importante y la distancia física, o sea, bien parecido a lo del COVID, pero centrado también en el contacto de persona a persona. Y como hemos ido relajando algunas medidas del COVID, es importante también reforzarlo por esta viruela. Siempre aislar todos los sospechosos, al igual que en el COVID, hay que aislarlos, ¿ya? Y obviamente ahí se dice, bueno, cuando lo tengamos identificado vamos a tener que lavar la ropa de cama, etcétera, a ciertas temperaturas, etcétera. Ya que no es el caso de entrar en el detalle, pero para que sepan que cuando ya se detecta un sospechoso, esas medidas van a ser necesarias. El lavado de manos para quienes convivan con esa persona y el uso de elementos de protección personal. Si yo ya tengo un sospechoso o un confirmado o probable en casa, voy a tener que usar guantes, delantal, pechera, antiparras o escudo facial, mascarilla o mascarillas N95, etcétera. ¿Ya? Así que eso es vital y el Ministerio de Salud ha sido enfático en decir que esas son las medidas de prevención. Ustedes habrán escuchado por ahí, ¿y qué pasa con las vacunas? ¿Estamos vacunados o no? Como la viruela se erradicó ya en 1980, probablemente la mayoría de nosotros que somos muy jóvenes no contamos con ese esquema de vacunación, ¿ya? Y el esquema de vacunación de viruela como tal es útil y ha mostrado efectividad contra la viruela símica. ¿Ya? Así que les dejé esta lámina solo para decirles que sí, si alguien tiene acceso a vacunarse contra viruela, podría ser útil. Pero el problema es que las viruelas las vacunas contra viruela no están disponibles en el mercado. Hoy en día ya no se producen, entonces están recién rehaciendo estas vacunas para que estén disponibles en el mercado. ¿Ya? Aquellos que son un poquito mayores y alcanzaron a tener la vacuna contra viruela, pucha, genial. Lo más probable es que no se contagien o si se contagian vaya a ser mucho más leve. Sin embargo, hoy en día la mayoría de nosotros no vamos a tener acceso a esta vacuna, ¿ya? A no ser que las cosas cambien y se vuelvan a producir rápidamente, ¿ya? Pero hasta ahora nos cuesta un poquitito. Y se diseñó una vacuna específica contra viruela del mono en el 2021, pero es bien difícil de acceder, ¿ya? Así que existe, pero no está a la disposición todavía de todos nosotros, ¿ya? Respecto al tratamiento, como yo les decía, esta enfermedad, pese a ser, ¿cierto?, una alerta hoy en día, se resuelve sola. Si yo no pudiese tratarla o no la diagnosticara oportunamente y no la tratara, se resolvería igualmente sola, excepto en los casos, por supuesto, que son grupos de riesgo, como los pacientes con inmunocompromiso o inmunodeficiencia, ¿cierto? Aquellos que usan corticoides, que tienen enfermedades autoinmunes, etcétera. Y en poblaciones especiales que todavía no sabemos bien cómo funciona, como siempre, en niños, embarazadas o en mujeres en lactancia. ¿Ya? En esas personas podría ser un poco más complejo y tenemos que hacer un manejo un poquito más acabado respecto a los síntomas, etcétera. Sin embargo, si no lo tratamos, da lo mismo, se va a pasar solo. ¿Ya? Y hoy en día el tratamiento es sintomático, solamente para tratar aquellas molestias de los síntomas y de soporte para aquellos casos que sean más graves, que quiere decir que van a requerir algún soporte extra, ventilación, etcétera. No hemos tenido ningún caso así en nuestro país hasta ahora, ¿ya? Y el aislamiento que es fundamental. Ahora, ¿hay tratamiento? Hay, ya existe, está descrito en la literatura. Sin embargo, en nuestro país tenemos, creo que uno solamente disponible, pero muy, muy escaso. Así que por eso se define por la Sociedad Chilena de Infectología que no tenemos tratamiento en nuestro país y que el manejo es sintomático. Pero en otros países y en la literatura se describen estos tres antivirales que son efectivos
contra la viruela del mono, ¿ya? Y contra la familia de estos virus. Algunos han sido solamente utilizados en casos de niños, ¿ya? En población pediátrica, así que obviamente está acotado en eso, y los otros han sido probados, pero la verdad es que no se usan tan habitualmente en casos confirmados, así que existen, solo para que ustedes sepan. Y en nuestro país se ha definido que va a existir un seguimiento de contactos. Es decir, cuando aparezca un caso sospechoso o se confirma un caso, inmediatamente en 24 horas se van a tener que identificar rápidamente quiénes pudieron cumplir con la definición de contacto que vimos al inicio. Y la Seremi va a ser la encargada de llamarlos todos los días por 21 días para, oye, recordar que tienen que hacer el chequeo de temperatura 2 veces al día para ver si inician fiebre y para poder reportar e identificar los síntomas lo más precozmente, ¿ya? Los contactos que sean identificados como asintomáticos, ¿ya? En general, hoy la norma dice que pueden continuar con sus actividades de rutina. Sin embargo, se prohíben los viajes y la donación de algunos fluidos varios, ¿ya? Sin embargo, ahí la recomendación de parte nuestra, más allá de la normativa, es que si fue identificado como contacto, se aísle igual. La normativa hoy no lo dice, pero como profesionales de la salud podemos decir, oye, lo más importante es que evitemos que propague la enfermedad. Y eso significa estar muy atentos a aquellos que van a desarrollar esta enfermedad. En los niños se dice que no pueden ir hasta la cuna, guardería, colegio, no pueden, si es que son identificados como contacto, porque obviamente ahí hay aglomeración, etcétera, y hay menor adherencia, ¿cierto?, a las medidas de prevención. Y si el contacto desarrolla los síntomas, inmediatamente pasa al manejo como sospechoso y la confirmación y todas esas cosas, ¿ya? Y también se va a hacer un seguimiento de aquellos funcionarios de salud que atiendan a estos casos, ¿ya? Así que, y la plataforma que vamos a utilizar es la misma que utilizamos para el COVID, ¿ya? EpiVigila va a ser la misma plataforma a nivel nacional para poder reportar este tipo de casos. Ahora bien, ¿qué hacemos como medida normativa? Lo primero es decir que cuando se confirma un caso va a tener aislamiento por 21 días, ¿ya? Eso es lo que está definido hoy por normativa vigente. Y independiente, tal como yo les decía, del sistema previsional que tenga, si es FONASA o es ISAPRE, todos los casos van a ser derivados al hospital de referencia, que en nuestro caso, como país, ¿ya? Y como actualmente, porque antes dijimos que iba a ser regional, pero hasta ahora es solamente a nivel nacional, la posta central, ¿ya? La ex posta central. Ese va a ser el hospital de referencia en nuestro país hasta ahora, y en el caso de que la posta central se quede sin camas, ¿ya? Y no tenga la posibilidad de aislar a estos pacientes, inmediatamente el hospital número 2 en la lista va a ser el Lucio Córdoba, que antes se llamaba como infeccioso, creo, que está al ladito del Barros Luco, ¿cierto?, en San Miguel, ¿ya? Así que a nivel nacional tenemos hasta ahora esos 2 centros de referencia y deja abierta la posibilidad y la puerta a que la autoridad sanitaria, si es que necesitamos más camas, se abran otros centros de referencia. Hasta ahora están estos 2. Y lo que les puse aquí, que se puede utilizar a carabineros si es que alguien no quiere aislarse, si es que alguien no quiere cumplir esto, se le va a mandar a la fuerza pública a buscarlo de una oreja para poder aislarlo, ¿ya? Así que esa es la normativa que hoy nos aparece como vigente. Y lo último que quise poner para ya pasar a las preguntas es las grandes conclusiones a las que llegó la OMS tras esta reunión extraordinaria. ¿Y por qué me pareció importante? Porque más allá de la normativa que les acabo de exponer, que es a nivel local y que nos toca, quise transmitirles también la visión a nivel mundial. Y este comité, que es de grandes expertos, dice, bueno, no vamos a generar esta alerta, sin embargo sabemos que algo distinto o inusual está pasando a nivel mundial con este virus, y detectan algunas características. Lo primero, y por eso en algún minuto pensamos que iban a definirse vías de contagio como sexual, ¿ya? Pero bueno, la gran mayoría de los casos que se han detectado en la actualidad afecta a hombres, pero a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, ¿ya? Jóvenes habitualmente que están sin inmunización previa contra la viruela, porque no alcanzamos, ¿cierto?, a tener ese esquema de vacunación. Me sumé en los jóvenes, ¿vieron eso? Bueno, todos nosotros estamos muy jóvenes y sin inmunización, por tanto, podemos ser de riesgo. Y también destacó que la verdad que si bien es una enfermedad que ya conocemos, no la hemos tratado tan bien durante años, ¿ya? Y no la conocemos tan bien todavía.
Por tanto, dijeron, ok, manejémoslos como un brote, pero vayámoslos viendo cada cierto tiempo para poder ver si es que en algún minuto es necesario levantar alguna otra alerta cuando ya tengamos más respuestas respecto a incógnitas que hoy no tenemos tan claras, ¿ya? Así que, y si hay cambios significativos en que aumentan los casos o se ponen más graves o distintas cosas, van a reconsiderar el poder reunirse nuevamente para dar recomendaciones, ¿ya? Así que es importante darles esta visión de global, porque también en algún minuto sé que anduvo en las redes sociales, etcétera, diciendo que, claro, justo el caso índice, el inicial de Reino Unido, había asistido a algunas fiestas, ¿cierto?, que tenían ciertas conductas sexuales específicas y por tanto se creía que se iba a definir como la vía de contagio sexual en los casos que han sido identificados. Sin embargo, se mantiene que es a través de gotitas y a través de contacto, incluido el contacto sexual, ¿ya? Así que eso es, espero que les haya quedado claro y si no, estoy atenta a todas sus preguntas de ahora en adelante o si la dejaron ahí en el chat, igualmente podemos empezar a compartir. Muchas gracias, Doc. Tengo un eco por ahí, pero no tengo pregunta en el chat. No sé si alguien tiene alguna consulta que pueda alzar su mano. Mirza tiene una pregunta. Dice, ¿cuántos días se demora en el resultado PCR aproximadamente? Hoy en día, dado que son pocos casos, lo tenemos antes de 24 horas, ¿ya? Así que probablemente, igual que las otras técnicas de detección, demoran menos de un día, todas las PCR. Lo que pasa es que tenemos en nuestra mente metido el COVID, y como COVID ha sido tan frecuente y tan abundante, en regiones tenemos, oye, latencia hasta 7 días de tener un resultado, pero en general el examen debería estar antes del día y ahora está centralizado en solo el ISP. Perfecto. Erika, tú que levantaste la manito, pregunta directamente. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Qué Hola. secuelas puede traer la varicela símica? No es varicela, es viruela. Viruela, sí. La varicela es la peste cristal, ya la que nos da a todos y quedamos un poquito marcados, ya unos más que otros. Y que cuando antes se pensaba que uno no se podía bañar, ¿se acuerdan? Bueno, mitos de aquellos. Y Bueno, le echaban en cuanto talquito a la mentolado. viruela símica, la verdad es que no se han descrito secuelas, ¿ya? Distinto al COVID, que sabemos que existe disminución de la capacidad pulmonar y algunos síndromes post-COVID que han sido bien complejos, ¿cierto? Respecto a la fuerza, al ánimo, etcétera. En este caso, lo único que podemos tener son sobreinfecciones por las lesiones de piel, ¿ya? Que en el fondo se pueda reinfectar con otra bacteria que vive en nuestra piel, etcétera, pero que no va a tener grandes complicaciones ni secuelas. Así que no hay secuelas descritas como tal, sino que podríamos tener marcas en la piel por lesiones agravadas o sobreinfectadas o cuadros infecciosos, pero que van a ser agudos y tratables, así que no caen dentro del estado secuelar. Gracias. Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, apareció ahí en el chat. Ah, Marlon, si quieres hacer la pregunta directamente. No quiso hablar Marlon. Dice, No el quiso. traslado a posta central lo realiza el Ceremi desde regiones lejanas, por ejemplo, de una región del sur de Santiago. Así es, ¿ya? Si se requiere traslado, porque va a requerir el aislamiento o no lo puede hacer en su casa, etcétera, como actúan antes las residencias sanitarias en COVID, en paralelo, el traslado se hace a través de la Seremi local. Ellos coordinan en el fondo la vía y los métodos de elementos de protección personal, etcétera, para el traslado a este centro de referencia que hoy en día a nivel nacional es la posta central. Buenísimo. John Harris desde Curamo también nos pregunta si las lesiones producidas por la viruela se revientan solas o hay algún método específico para reventar las ampollas. Ya, Como, aquí es como siempre a uno le dicen, no te lo aprietes cuando uno tiene una espinilla, cualquier cosa. Y la verdad es que esa es la mejor recomendación, ya dejarlos evolucionar solitos. Se revientan solas, efectivamente. Y lo más complejo es que todas esas vesículas, cuando están en vesícula o están en pústula, ya en pus, ¿cierto? Agüita o pus,
ese contenido es súper infectante. Entonces, por eso la recomendación es no reventar, es dejar fluir solamente, que incluso se sequen por sí mismas y lleguen a la lesión de costra. Así que ahí el llamado es a cualquier lesión de piel, nunca apretarla, ni reventarla, ni usar ninguna técnica ahí, porque lo único que podemos lograr es sobreinfectar la lesión. Buenísimo, Dani. Sí, tengo dos preguntas, Doc. Usted decía que el examen, en el fondo, se van a tomar muestras de las lesiones, pero entiendo que entendí que las lesiones van a... Ven, la silenciaron. Disculpen, ya. Pero yo, Me había salido súper buena la pregunta, ahora se me olvidó. yo te iba a hacer la mano y te puse en silencio. Es mi culpa. Ya. Que Perdón, usted perdón. mencionaba que, ¿cómo se llama? Que el test se va a hacer con muestra de las lesiones. Sí, Pero por lo que entendí, ¿cómo se llama? En la evolución de la enfermedad, las lesiones empiezan a aparecer al quinto o séptimo día. Entonces no podríamos tener examen antes de que, y además de que la lesión, como decía usted recién, esté en este estado ya más como de agüita, ¿cierto? Con fluido. Entonces, ¿el examen se haría más o menos en qué día de la incubación del virus? sí, habitualmente en el periodo inicial, en el de incubación, que es de 0 a 5 días, habitualmente no vamos a tener posibilidad de testeo. Y lo único que Claro. vamos a tener que hacer es basarnos en el antecedente epidemiológico. En el fondo, si tuve contacto con o si viajé a, probablemente voy a tener que manejarlo inicialmente solo conservadoramente. ¿Y cuándo voy a poder hacer el test? Cuando aparezcan las lesiones. Y en el periodo anterior solo descartar otros agentes infecciosos. Y cuando aparezcan estas lesiones, que habitualmente se dice que va desde el día 3 en adelante, ¿ya? Que podrían aparecer, independiente que esté solo de marquita, en el fondo como mácula, igualmente se puede tomar la muestra. No tengo que esperar que llegue a vesícula o a pústula, ¿ya? Sino que se hace un raspado en el fondo de la lesión para poder sacar la muestra. Entonces, desde el tercer, quinto día donde aparecen ya las lesiones, podría tener el test específico. Y antes solo el manejo va a ser de descarte de las otras enfermedades infecciosas y, por supuesto, con el antecedente de haber viajado o el contacto con alguien así, igualmente el aislamiento y el control de temperatura y todo. Igual la idea es que durante ese tiempo la gente esté aislada. Es lo ideal, aunque no es Ya. normativa por hoy. Y mi otra consulta es, ¿este test se va a tomar solo en este centro de salud que usted mencionaba, de la posta central, o se puede tomar a nivel nacional en cualquier lugar y se deriva a ese lugar? Así es, la segunda forma que dijiste. El test se toma Ya. en cualquier parte de Chile, pero la muestra se lleva al ISP, ¿ya? Al Instituto de Salud Pública, no a la posta central, sino que los casos para aislamiento y manejo a la posta central y los exámenes al ISP, al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Así que ahí tienen medios de traslado, tubos específicos y mantención en el fondo de las condiciones para que la muestra llegue en buen estado para el análisis, ¿ya? Pero se centraliza hasta ahora. Probablemente si esto se hiciera muy común, se suman laboratorios, pero hasta hoy, como llevamos solo 6 casos, está centralizado en el Instituto de Salud Pública. Gracias. Perfecto. Erika parece que tiene otra pregunta, ¿no? Ya la hizo la Danielita, así es que la voy a cambiar. Dime nomás. ¿El aciclovir sirve para estas lesiones? No sirve, el aciclovir es para el herpes y además tiene una utilidad bien acotada. ¿Ya? Todos los que tienen, por ejemplo, herpes que le aparece, ¿cierto?, en el labio, etcétera, uno debería partir aciclovir con dosis súper altas casi antes de que aparezca la lesión. Entonces, y solo acorta el periodo de infección, así que no tiene ni una utilidad en general. Bueno, los que tienen herpes habitualmente pudiesen utilizar, ¿cierto?, el aciclovir tópico como medida, pero para viruela no nos sirve el aciclovir. ¿Ya? Son de otra familia de virus, así que no tiene eficacia. No va a ayudar a secar la pústula. Nada. Nada, y nos gastaríamos, pero ni te explico cuántos pomos utilizaríamos, porque aquí las lesiones son generalizadas, entonces no es como el solo herpes. Sería un baño. Yo tengo otra Está consulta. perfecto. Está Tengo otra perfecto. consulta. Doc, la Dani quiere preguntar si atiende por FONASA, ¿eh? Ojo. Oye, mis preguntas son muy buenas. No, dale, no. Tengo otra consulta pensando en nuestros trabajadores y también en el tema del sistema de salud.
si esto se llegara a ampliar o a masificar un poco más, se van a dar licencias médicas, el costo del examen es muy alto, pensando en que la mayoría de nuestros trabajadores tienen sistema de salud que no es ISAPRE. La verdad es que sí, es buena la pregunta y es adelantarse. Hasta hoy no tenemos claridad si va a haber fijación de precios. Claramente lo vimos en pandemia, ¿cierto? Donde se fijó el precio del testeo. Hoy en día no tenemos eso, ni precio ni nada, pero dado que se hace en el ISP y es por sistema público, a lo más te podrían cobrar el traslado y la toma de Ya, muestras. perfecto. ¿Ya? Así que no debería tener un Y costo en, tan y en el, elevado. y en el caso del aislamiento, me imagino que estaría la licencia médica respectiva para el Así ausentismo es. laboral. Sí, si bien no es explícita la normativa en decir que el médico tiene que extender la licencia, sí dice que el aislamiento tiene que ser por 21 días y si lo está declarando es porque tenemos que dar cobertura a ese periodo. Ya, perfecto. Gracias. Bien. No sé si hay otra consulta, estamos, no sé, o sea, tenemos ahí unos minutitos todavía, pero no sé si hay otra consulta, duda, consulta particular. Bien. Estamos entonces, cualquier cosa, si siguen con dudas, ustedes pueden canalizar la pregunta por HC Informa o Persona Responde y nosotros le derivaremos con la doc para que nos pueda apoyar si tienen alguna duda posterior. Chicos, les quiero pedir un solo favor, si se pueden, los que más puedan prender sus pantallas, o sea, sus cámaras para poder sacar una foto del pantallazo para que podamos salir ahí en el comunicado interno. Sí, está encendido las cámaras, que yo no las veo todas. Sí, hay que prender las cámaras. Ya no importa los que quieran salir, ¿no? Eso. O sea, el pantallazo. Para un minuto. Está perfecto. Ah, Dani, dice que tú que yo me quedé con justo me salió el chat. Error 300. No, no, no. Me aparecen pocos cuadritos a mí. Sí, tengo que salir en la tele. El Seba lo va a hacer, el Seba lo va a hacer. El SEA lo va a hacer. Sonrían. Sonrían. Su cara es selfie. Estamos todos en silencio. Eso. ¿Sacó la foto? Sí, No sé. está lista, está lista. Vamos, listo. Ya, Se la van muchachos. a pasar por interno. Vamos a mandar la grabación también para que ustedes puedan linkear y también si quieren repetir o compartir esta charla. Así que, Doc, una vez más, muchas gracias y a todos por asistir. Así que un abrazo y esperemos que esto sea, que charle y que nadie la viruela del mono. Lo más importante. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias, doctora. Muchas Muy gracias. claro. Gracias. Chao. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Gracias.